ahora nuestra 12ª clase y última del curso de gestión de estrés e inteligencia emocional. Entonces hoy vamos a generar un plan personalizado que tú vas a crear de acuerdo a todo lo que hemos aprendido, a través de todas las técnicas que hemos aprendido durante este curso, ¿ya? Entonces el cierre es para que también hagamos una reflexión de todo lo aprendido y empecemos a utilizar las principales técnicas que vimos, ¿ya? Entonces voy a hacer un pequeño resumen, ahí ustedes vayan anotando cuáles son las técnicas que les hicieron sentido. Si no hicieron esa clase particular, pueden ir, les voy a mencionar el concepto a qué clase pertenece para que la vayan a ver y vayan profundizando esas ideas. Entonces, en la primera clase nosotros vimos algunos conceptos básicos sobre inteligencia emocional y cómo la inteligencia emocional se puede asociar o se puede estar vinculada con la gestión de estrés. Ya hicimos una práctica de concentración y meditación de 5 minutos. Entonces, acuérdense que la inteligencia emocional, el conocer nuestras emociones, es fundamental para gestionar el estrés. El estrés es un tipo de emoción. Si no sabemos que está ahí, que está presente, y pensamos que simplemente estamos cansados, o nos falta comer, o nos falta tomar agua, nunca vamos a poder gestionarlo. Tenemos que conocer aquello que queremos gestionar. Si no lo conocemos, no tenemos cómo gestionarlo. Luego pasamos en la segunda clase a ver cuáles son los síntomas fisiológicos y emocionales del estrés. ¿Cómo se genera? Entonces, por ejemplo, hablamos que puede ser un dolor de cabeza, una tensión muscular, una sensación de ansiedad, irritabilidad, impaciencia. Todos esos son síntomas o pueden ser síntomas de que existe un estrés más o menos intenso. Entonces, en la clase 2 vimos cómo observar el cuerpo, ¿cierto?, nuestras sensaciones, para ir identificando si existe un estrés. Bueno, luego comprendiendo la inteligencia emocional, hablamos sobre la diferencia. Vayan anotando si alguno de estos conceptos les sirve para generar su plan personalizado. Entonces, en la clase 3 hablamos sobre la diferencia entre emociones y sentimientos, cómo la emoción es algo fisiológico y el sentimiento es la interpretación que nosotros hacemos mentalmente de esa emoción, de esa sensación fisiológica. Y la importancia que para tener una buena inteligencia emocional seamos capaces de definir correctamente esa sensación fisiológica. De nada nos sirve estar sintiendo fisiológicamente rabia y decir que estamos tristes. Porque si pensamos que estamos tristes, vamos a actuar como si estuviésemos tristes. Y vamos a hacernos cargo de la tristeza. Y vamos a buscar razones por las cuales estamos tristes, cuando en realidad lo que estamos sintiendo es rabia. Entonces es muy importante identificar correctamente la emoción a través de mirar hacia adentro y tener esa pausa con los ojos cerrados, respirando profundo y preguntarnos exactamente qué estamos sintiendo. Luego hicimos una técnica de respiración, ya que todos la hicimos, así que, o la hemos hecho en otras clases, que es el ritmo 1-1-1-1, 4 segundos inhalando, 4 segundos reteniendo con pulmones llenos, 4 segundos exhalando y 4 segundos con pulmones vacíos. Esa técnica, que fue la clase número 4, fue una técnica diseñada para manejar el estrés. O sea, cuando estamos con estrés, respirar profundamente, ritmo en la respiración hace que esta no esté errática y así, en vez de alimentar el estrés, alimenta otra sensación que es la sensación de más estabilidad mental. Entonces esa es una técnica fundamental. La clase número 5 hablamos de autoconciencia, entonces cómo identificamos el etiquetado de las emociones y tener un registro de emociones. Entonces ya empezamos a hablar del tema de escribir, ¿cierto? De escribir las emociones, que es otra estrategia muy importante que está aprobada científicamente. De hecho, las personas que escriben prácticamente no necesitan psicólogo porque se genera el mismo efecto, ¿ya? O sea, ahora todos los que van al psicólogo pueden despedir al psicólogo y empezar a escribir en su cuaderno de notas. Obviamente estoy exagerando, pero genera un efecto similar, ya está estudiado. O sea, hay estudios que dicen que generan más o menos el mismo efecto. Entonces, muy importante, si pueden escribir lo que les está pasando, fundamental. Esa fue la clase número 5. Luego en la clase número 6 hablamos de técnicas de relajación. Entonces la técnica de barrido, que se llama, es conocida comúnmente como técnica de barrido, en que relajamos, nos acostamos, por ejemplo, también puede hacerse sentado y vamos revisando de los pies a la cabeza, soltando piernas, rodillas, muslos, cadera, tronco, hombros, brazos, manos, cuello y cabeza, cada uno de los detalles, maxilares, boca, nariz, ojos, frente. Y ahí vamos haciendo ese estado de relajación profundo, que ayuda mucho en la gestión de estrés, porque muchas veces el estrés es simplemente una tensión
que con este ejercicio de relajación podemos lidiar con ella. Bueno. Luego la clase número 7 hablamos de autorregulación y manejo de emociones. Entonces la canalización y la proyección. Cómo empezar a trabajar esta idea que es compleja, ¿cierto? Y no, en los 15 minutos quizás no andamos tanto, pero si nos damos cuenta de que todo lo que ocurre afuera tiene que ver con nosotros y todo lo que tiene que ver con nosotros los podemos manejar. Por lo contrario, si pensamos que lo que está afuera no tiene nada que ver con nosotros, no tenemos cómo manejar. Y siempre podemos manejar la perspectiva que tenemos de las cosas que nos pasan, la forma de ver las cosas, la interpretación que tenemos de las cosas. Y eso depende 100% de nosotros. Y eso es un tema fundamental que hay que hacerlo constantemente. Siempre pregúntate qué tiene que ver esto conmigo y por qué estoy viendo esto que estoy viendo. ¿Para qué en realidad? Muchas veces simplemente para aprender una buena lección. Luego, la clase número 8, establecimiento de prioridades y gestión de tiempo. Entonces, hablamos sobre algunas herramientas para priorizar tareas, la bandeja de entrada, por ejemplo, absorber todo el estrés, o sea, todas las demandas del día que son estresantes, ¿cierto? Y empezar a dividirlas en distintas carpetas de entrada. Unas son proyectos a largo plazo, de las cuales no puedo hacer nada en el momento. Las otras son cosas que tengo que hacer que puedo hacerlas y demoran menos de 5 minutos, y las que demoran más de 5 minutos, las que demoran 5 minutos las podemos colocar en una lista y hacerlas en el momento, dedicar un tiempo para hacerlas todas, ¿cierto? Y las que demoran más tenemos que decidir si son para delegarlas o las tenemos que hacer nosotros y tenemos que agendarlas. Si es para delegarlas, la delegamos rápidamente a la persona indicada, y si es para agendarla y demora más de 5 minutos, obviamente la agendamos y en ese momento, cuando llegue ese día y hora, la hacemos. Eso es muy básico, lo que es gestión de tiempo, y lo principal básicamente, pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer con la gestión de tiempo, y ahí les mencioné que tenemos cursos de gestión de tiempo en la escuela. Bueno. Y luego la clase número 8, vimos establecimiento de prioridades, no, eso fue la 8, ¿cierto? La de gestión de tiempo. Luego la 9, hablamos de empatía y relaciones interpersonales. Entonces hicimos esa visualización de visualizar un conflicto y ponernos en el lugar de la persona, en el lugar de nosotros mismos y en el lugar de un tercero imparcial que está observando la situación. Y empezar a ver la interacción cada vez que alguien tiene una emoción de esos tres personajes, ¿cierto? Ponernos en la situación de ese personaje y decir, bueno, qué es lo que está pasando, e intentar de ver la otra realidad, ¿cierto? La otra posición o el otro lugar de la otra persona. Y obviamente tener esa comunicación efectiva y esa escucha activa, que es muy importante. Comunicación efectiva y escucha activa. Entonces, escuchar bien y comunicarnos coherentemente. Número 10 fue técnicas de asertividad. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la asertividad, pasividad y agresividad? ¿Cierto? O sea, nos comunicamos asertivamente, de una manera directa, precisa, mencionando lo que queremos. Hablamos de comunicación no violenta. ¿Y qué sería la comunicación pasiva o agresiva, cierto? Pasiva, en la que nos dejamos llevar por el interlocutor, y agresiva es que tratamos de imponer nuestra posición. Y con la comunicación no violenta vimos que está la manera en la que nosotros comunicamos a la persona, exponiendo la situación que nos incomoda, que fue repetitiva, exponiendo nuestras emociones, qué es lo que sentimos, qué es lo que nos hizo sentir esa situación, y lo tercero es qué es lo que nos gustaría que ocurriese, cuál es el comportamiento o la propuesta que nosotros le damos a esa persona para que la situación no vuelva a repetirse. Obviamente eso tiene que estar pensado de antemano y saber cuál es el resultado que queremos de esa interacción. Entonces, luego en la clase, eso fue comunicación no violenta, la clase número 10. Luego la 11 fue el desarrollo de la resiliencia. Hablamos del concepto de resiliencia, de cómo es un concepto de resistencia de materiales, de cómo un estrés que se aplica con fuerza puede generar o que el material vuelva a su estado anterior o que se mantenga estresado. Entonces la idea es la resiliencia, volver al estado anterior, ¿ya? Y ahí se trabaja la inversión de pensamiento, que es este concepto que les decía, que tiene que ver la situación conmigo, que tiene que ver qué es lo que yo tengo que aprender, y ahí traemos el poder hacia nosotros mismos y podemos transformar la situación. ¿Ya? Y luego la clase 12, que es este plan de acción. Entonces ya notaste al menos unas 10 o 11 estrategias para gestionar las emociones, tener más inteligencia emocional y por lo tanto aplicarlas a la gestión del estrés. Entonces, la idea es que ahora tú, en estos 5 minutos que nos quedas, hagas un plan de acción personal. ¿Qué es esto? Anota en tu cuaderno
cuáles son los conceptos y técnicas que más te sirvieron durante estos 3 meses que venimos trabajando con este concepto y veas cuáles son las que más te sirvieron y cuáles vas a aplicar en los momentos de estrés. Entonces, por ejemplo, para algunos les va a ser mucho más sencillo aplicar el ejercicio de respiración. Para algunos les va a ser mucho más sencillo escribir en un momento que estén más calmados. Para otros les va a servir más aplicar la comunicación no violenta, conversar con la persona, etc. Cada una de esas 10 estrategias, personalícenlas. Hagan un plan de acción para la gestión de estrés. Y es un plan de acción que puede ser en dos sentidos. Uno, un plan de acción reactivo. O sea, bueno, el estrés está llegando. Aquí está el estrés, está presente. ¿Qué hago ahora? ¿Ya? Generalmente las técnicas que tienen que ver con escribir, con respiración, con descontracción consciente, todas ellas son muy efectivas para el momento de estrés cuando se presenta en el momento. Y lo otro es un plan de acción más a largo plazo, que tiene que ver con empezar a generar un estado interno constante de bienestar que te ayude a enfrentar el estrés de manera más simple. Por ejemplo, incorporando la meditación o mindfulness diariamente, todos los días 15 minutos. Eso te va a preparar para enfrentar el estrés en cualquier momento, porque vas a estar con mejor disposición. O el mismo ejercicio respiratorio, hacerlo todos los días, o la descontracción, hacerla todos los días. Entonces, es como, yo puedo tener estrategias para ser fuerte en el momento, pero van a ser mucho más fuertes si yo tengo una rutina diaria de entrenamiento con estas técnicas, ya que me van a ayudar a mantener un buen estado de ánimo, ¿cierto? Y tener ese estrés bajo raya constantemente. Entonces ahí con más energía, con más foco, con más disposición, surge el estrés y es fácil hacerse cargo de él y ni siquiera tenemos que aplicar las técnicas del momento, ¿ya? A menos que el estrés sea muy grande y ahí claramente podemos echar mano a las técnicas. Entonces, tómense un minuto para hacer esa reflexión de cuáles fueron las técnicas que más les hicieron sentido, ¿cierto? Pueden anotarlas en una lista de prioridad. Por ejemplo, cuando sienta estrés voy a hacer el ejercicio respiratorio. O cuando sienta estrés voy a cerrar los ojos y relajarme conscientemente. Cuando sienta estrés, ¿qué es lo que vas a hacer? Con unas 3 técnicas es suficiente, ¿ya? Pero es bueno conocerlas todas, porque hay situaciones y situaciones. A veces nos va a servir más una, a veces nos va a servir más otra. Bueno, entonces, muy importante que para esta clase obviamente hayan hecho las anteriores, que hayan practicado los otros conceptos, las otras técnicas. Repasen este curso todas las veces que necesiten, ¿ya? Sea alguna técnica que no se acuerdan, vayan a la clase específica. Están todas aquí grabadas y listas en el canal. Entonces, aprovechen la tecnología, pueden repetirse las clases cuantas veces quieran, están totalmente abiertas y generar una estrategia, porque el estrés no se maneja solo. O sea, no es que nos vamos a levantar un día, ya no tengo estrés, no. Es algo que tenemos que hacernos cargo, así como nos hacemos cargo de nuestras finanzas, de nuestras relaciones humanas, de nuestro trabajo, tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos. Y si queremos vivir una vida más feliz, obviamente el manejo de emociones es fundamental. Y saber qué es lo que queremos en ese proceso. Entonces, el video ya es suficiente porque el tiempo en que ustedes hagan el plan lo pueden hacer sin estar viéndome mientras hablo, pero prepárense para el próximo ciclo de clases que va a ser enfocada en movimiento, clases cortas de movimiento y nos vemos en el próximo módulo. Un abrazo.